Dios está buscando gente que se deje usar. Por eso hoy vamos a seguir la segunda parte de la enseñanza que comenzamos el domingo pasado, acerca de que Dios está buscando siervos, gente dispuesta para servirle a Él. Y no necesariamente dentro de cuatro paredes, porque a veces pensamos que servirle a Dios es ocupar un puesto dentro del servicio, en el lugar donde estamos. Pero eso no es solamente servirle a Dios. Servirle al Señor es obedecer a escuchar su voz y obedecer a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque yo puedo llenarme de mucho trabajo y pensar que estoy sirviendo y agradando a Dios, cuando en realidad no es así. El apóstol Pablo decía: yo soy esclavo de Jesucristo. La iglesia tiene que entender que nosotros tenemos un amo y un Señor. Amén. Tenemos un amo y un Señor, el cual es Jesucristo. Y que le fue dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A ese Dios es que nosotros servimos. No podemos solamente aceptar a Cristo como Salvador. Tenemos que aceptarlo como Señor de nuestra vida. Hacemos parte de un reino. Él es nuestro Rey y nosotros somos sus siervos. Ahora, la Biblia dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15: esfuérzate, quítale un poquito de, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. La versión 60 dice: procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. ¿Un obrero cómo? Dios está buscando obreros, pero aprobados. Imagínese que del cielo sale un comunicado en el que se dice: hay vacantes disponibles. Y sale ese comunicado del cielo en donde Dios dice: necesito gente dispuesta, necesito siervos. Hay cupos disponibles. Pero el requisito es que se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y me sigan. Se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y me sigan. Esto me hace acordar a la palabra que está en Lucas capítulo 9, 57 al 62. Tenga su Biblia abierta o anote allí el texto. De pronto usted dijo: ay, pero yo vine para que me dieran una palabra de consuelo, de aliento. Hoy la palabra de hoy es: Dios está buscando siervos. La pregunta es si aquí están esos siervos que Dios está buscando, que sean aprobados. Porque Dios está dispuesto. El Señor me inquietaba con esta palabra, porque Él está dispuesto a derramar de su poder sobre esos siervos. Porque la tierra está gimiendo, está esperando la manifestación de esos hijos de Dios. Está esperando que algo pase. Y la iglesia tiene que hacer notar el poder de Dios a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que está en mí. Y si levantó a Jesús de los muertos, ¿qué no podrá hacer contigo y a través de ti? Dice Lucas 9, del 57 al 62, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve
y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero, y ese pero es el que muchos tenemos en nuestra boca, ¿verdad? Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, ¿es qué? Dígalo fuerte, ¿es qué? ¿Qué es ser apto? Aprobado, ¿verdad? Estar preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios está buscando. Gente preparada para toda buena obra. Y no solo una preparación física o intelectual, sino más que todo espiritual. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: entrénate, aviva el fuego del don que te fue dado cuando te impuse las manos. Avívalo. No dejes que se apague. Permanece en la exhortación, permanece en la lectura de la palabra, guarda la sana doctrina, aléjate de las pasiones juveniles, sé ejemplo en espíritu, conducta, amor, fe, pureza. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo y persiste en la doctrina y cuídate de ti mismo. Estaba diciendo el apóstol Pablo, le decía a Timoteo en el capítulo 3, donde le decía: aquel que quiere obispado, buena cosa desea. Y al que quiere liderazgo, buenas cosas desea. Pero había una cantidad de requisitos que estaban allí, que eran necesarios para poder servir y ser un siervo aprobado delante de Dios. ¿Por qué todas estas cosas y requerimientos son necesarios? Porque el reino de los cielos sufre violencia y Dios necesita gente que esté dispuesta a los cambios. Gente que cierre los ojos, aumente la fe y decida creerle a Dios por encima de cualquier situación que esté viviendo. Gente que esté dispuesto a decirle: Señor, heme aquí, hasta la muerte voy contigo. Una iglesia no que corra despavorida porque Petro o Julanito va a confiscar o va a cerrar las iglesias, o porque Perjulano de tal va a hacer esto, va a hacer lo otro. Una iglesia que entienda su llamado, que ha sido llamado a predicar la palabra de Dios, que permanece firme porque tiene un Dios grande. Una iglesia que sepa en quién ha confiado y que sepa y crea ese llamado de Dios hasta el punto de dar su vida por Cristo. Pero la pregunta es si hoy en día la iglesia está dispuesta a dar la vida por Cristo. Si cuando nos quitan la casa o nos quitan el carro, ya ni queremos ir a culto. Porque entonces ya Dios no me escucha, porque entonces ya Dios no me ama, porque entonces ya no estoy en prosperidad, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a morir por nuestro Señor, del cual decimos que somos esclavos? Aquí dice la palabra que Jesús les decía que muchos le dijeron: te seguiré donde quiera que vayas. Pero el problema de los siervos hoy es que no saben que tienen un Señor y un amo a quien rendirle cuentas. Y pensamos que somos el dueño de la iglesia, o que somos el dueño de lo que tenemos. Es que es por mi esfuerzo o por lo que estudié, es que yo tuve que sudarla para alcanzarla. Lo que tienes hasta ahora es porque Dios así lo ha querido. Y si Dios quiere, en un abrir y cerrar de ojos te quita todo. Algunos decían: Señor, te seguiré, pero ¿cuál es la excusa que hoy en día le ponemos al Señor? Te seguiré, pero es que mis hijos no son cristianos. Te seguiré, pero es que mi esposo es inconverso. Te seguiré, pero es que mi familia es inconversa. Te seguiré, pero mi trabajo. Te seguiré, pero. Muchos peros que están evitando que la gloria de Dios se refleje en tu vida y que Dios haga contigo maravillas. El requisito para la vacante, para siervos del Señor, es gente que está dispuesta a morir por Cristo. Gente que esté dispuesta a negarse a sí mismo. Gente que esté dispuesta a ser escupida. Gente que esté dispuesta a ser abofeteada. Gente que esté dispuesta a ser calumniada por causa de Cristo.
Gente que esté dispuesta a pagar el precio. Porque es que muchos quieren la gloria, pero no quieren pagar el precio. Y cuando te hablo de pagar el precio, no te estoy hablando de orar, porque para mí orar no es pagar un precio. Para mí orar es estar en la presencia de Él. Debe ser un deleite. Cuando te hablo de pagar un precio, te hablo de tiempo. Te hablo de negación. Te hablo de morir a tus sueños. Ay, es que el Señor conoce mi sueño. Y mi sueño es esto. ¿Y qué tal que Dios te diga que no, te necesito para esto? ¿Qué vas a hacer? Espérame, Señor, que termine. Espérame, Señor, que llegue a la meta. Tú tienes que saber que Dios te ha llamado con un propósito y que ha llegado el tiempo de que recibas ese llamado. La Biblia dice que vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo y cada uno recibirá de acuerdo a lo que haya hecho. No te conformes solo con ocupar un espacio, una silla ahí en la banca o aquí en el templo o donde tengamos el templo. Comienza a ocuparte en los negocios. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Aquel que quiere servir al Señor no se enreda en los negocios de este mundo, dice la palabra. Y el que es soldado de Cristo no se enreda en las cosas de este mundo con el fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene, uno, de nada de qué avergonzarse, y dos, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo medimos un obrero en Dios? Cuando no tiene nada de qué avergonzarse, y dos, cuando usa bien la palabra de verdad. Otra característica que tiene un obrero de Dios, y en la que me voy a enfocar para terminar el tema en esta mañana, es acerca del compromiso. Acerca del compromiso. Es una de las características más importantes que un siervo del Señor debe tener. Debe estar comprometido con el dueño de la obra y no solo con la obra. Amén. Compromiso. Un hombre de ejemplo de compromiso fue Esteban. Acompáñeme allí en la palabra, en el libro de los Hechos. Capítulo 6, del 1 al 7. Esteban, aunque no se habla mucho en la Biblia acerca de él, lo poco que se habla es de gran significado por el testimonio que este hombre tenía, por los requisitos que cumplía y porque en el poco tiempo de ministerio pudo marcar una diferencia enorme. Algunos dicen, pastor, es que todavía no es mi tiempo. 5 años en el evangelio y todavía no es tu tiempo. ¿Qué vas a esperar? ¿A llegar a viejo que se te salga la chapa y ya no puedes hacer nada? ¿Cuándo es el tiempo? ¿Sabes cuándo es el tiempo? Cuando tú te dispongas a que Dios te utilice. Algunos de pronto se quejan, pero porque es que a veces pasa en las iglesias, no, que este vino hace un mes y ya está sirviendo y yo tengo años y no estoy haciendo nada. Precisamente porque no te has dejado usar por el Señor. Porque estás esperando el tiempo propicio. ¿Y sabes cuál es el tiempo propicio? Es hoy. Entre tanto que escuches hoy su voz, dice Hebreos, no endurezcas tu corazón. El llamado de Dios es hoy para hacer lo que Él quiere hacer contigo. El llamado de Dios es hoy para que sirvas al Señor como Él quiere que le sirvas. Dice Hebreos, Hechos 6 del 1 al 7, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontentos. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, allí viene, escojan a cuántos hombres que sean ¿qué?
de buen testimonio, ¿verdad? Respetados. Que estén llenos de ¿quién? ¿Llenos de quién? ¿De política? ¿De conocimiento humano? Que tengan un PhD, un máster, un doctorado. Que estén llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, dice la palabra. Y de sabiduría. Tres cosas importantes. Que sean de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice la palabra, a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron ¿a quién? ¿A quién eligieron? ¿Un hombre lleno de qué? ¿Y de quién más? Y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Me llama la atención que el único de quien dice algo que lo caracterizaba era ¿quién? A Esteban. Dice hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. No era que los otros no tuvieran el Espíritu Santo, pero yo creo que en Esteban esto se notaba más. Un hombre entregado a la obra del Señor, porque sabía a quién tenía que darle cuentas por lo que le había sido entregado. Un hombre dispuesto a negarse a sí mismo hasta tal punto que más adelante, cuando él lo apresan y lo llevan delante de los judíos para apedrearlo, para acabar con él, él permanece mirando al cielo y decía: es que veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, y más lo apedreaban, hasta tal punto que mientras más lo apedreaban, él decía: Señor, no les tengas en cuenta su pecado. ¿A quién estaba imitando este? ¿A quién? Jesús se notaba en la vida de Esteban. No es que los demás no tenían el Espíritu Santo, es que él tenía algo especial. Si Dios colocó a su Espíritu dentro de ti, la pregunta es: ¿qué está haciendo el Espíritu dentro de ti? ¿Es un trofeo o es para que digas soy un cristiano más, o es para que las señales, los milagros y los prodigios te sigan? ¿Es para que lo que ocurrió en Cristo ocurra también en ti, o es simplemente para tener una pasividad y simplemente conformarnos con nuestra salvación? ¿A cuántos les has predicado en lo que va este año? ¿Cuántas personas te has ganado para el reino de los cielos? ¿A cuántos has convertido para Dios? ¿A cuántos has rescatado de la misma muerte? ¿A cuántos hospitales estás yendo a orar? ¿A cuántas cárceles estás yendo a visitar? ¿Qué estás haciendo con tu vecino? Me decían por ahí una vez que visitaba a alguien: aquí vive un pastor en el mismo edificio, pero ese no le habla a nadie, y los hijos menos. Yo decía: ¿pastor de qué será? Me llama la atención cómo hay cristianos que la Biblia son más grandes que ellos y pasan encima de la gente y no les dicen ni siquiera buenos días. ¿Cuál es la clase de cristianismo que estamos viviendo si en el libro de los Hechos los primeros cristianos tenían las cosas en común y la gente los admiraba? Qué tristeza que la gente hoy en día no admire a la iglesia y no nos busque a nosotros para darles consejos, porque dicen: ustedes están peor que yo. ¿Amén o hay? Dice que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien mueve a la iglesia. La pregunta es: ¿dónde está el Espíritu Santo hoy en día? ¿Dónde están los moveres de Dios que en un principio sucedían? Los demonios salían en pleno culto. Yo estaba en campañas, en servicio, donde en medio de la adoración, en medio de la alabanza, la gente se levantaba de la silla de ruedas. Otros que iban con sus bastones lo tiraban. Había un lugar en una iglesia donde tenían un cuarto lleno de sillas de ruedas, de bastones y de muletas, porque la gente apenas llegaba se soltaba y comenzaba a caminar y comenzaban a brincar y a darle gloria a Dios.
Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo? ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Sabes dónde está la iglesia? Ay, diablo, no me pegue. Ay, pastor, ya no puedo más. Ya no puedo con esta situación. Mire, los primeros cristianos los arrestaron, los azotaron, les dieron duro y después los dejaron libres. ¿Y sabes qué decían? ¿Cuántos azotes te dieron a ti? 20. A mí me dieron 30. Gloria a Dios. Dice que estaban contentos por sufrir por causa del nombre, por causa del Cristo. La Biblia dice, si te persiguen, permanece en gozo. Al contrario, alégrate, eres bienaventurado porque estás sufriendo por causa de Cristo. Porque si sufres por Cristo, con Él reinarás por la eternidad. Basta ya de estar triste y llorando. Es que la casa, es que esto, lo otro. Todo esto se va y cuando te entierren nada se te vas a llevar en el cajón. Disfruta lo que puedas disfrutar hoy. Disfruta lo que Dios te dé hoy, disfrútalo. Si mañana te hace falta, no te preocupes por nada. Tu Padre que sabe de qué cosas tiene necesidad, Él te las va a proveer. Pero más bien, vuestra preocupación tiene que ser: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. La iglesia se ha vuelto una chica plástica de esas que andan por ahí. ¿Queremos vestir bien? ¿Queremos andar en el carro último modelo? Porque eso es prosperidad. Queremos aparentar lo que no tenemos y vivimos de apariencia. El mundo no necesita gente con apariencias. El mundo está necesitando gente que muestre a Cristo. El mundo está necesitando gente que muestre al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasa? Que el Espíritu Santo a veces quiere moverse, quiere obrar, quiere hacer algo, y nosotros le dijimos: aguanta el viaje. Es increíble. Detenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere mover y ya están con el reloj. Hay que cortar porque después la gente se va a aburrir. Perdón. En inglés. What? Yo me crié en cultos que empezaban a las 9, salíamos a las 3 de la tarde. Cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hay que evangelizar, allá estamos. Hay que visitar las cárceles, hay que visitar los hospitales, hay que predicar en los buses, allá estamos. Pero hoy en día vamos en el bus y Dios te dice, habla el que está a tu lado: ay, Señor, me da vergüenza, me da pena. ¿Te da pena hablar de Cristo? ¿Te parece que cuando estés delante del Padre y te presentes diga Jesús: ay, me da pena hablar de ti? El evangelio es poder de Dios, pero cuesta y requiere compromiso. Hay gente que quiere que Dios le haga el milagro, pero no se quiere comprometer con Dios. No, pastor, yo veo el culto por Facebook Live. Cuando la Biblia dice: no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, en el libro de Hebreos. Amén. No vamos a semana en los servicios porque estamos ocupados. Y cuando se nos presenta algo el domingo, tampoco vamos porque se nos presentó. Y volvemos al siguiente domingo 15 días sin ir a culto. Ah, pero ahí sí, Señor, revélame el baloto. Señor, muéstrame esto. Padre, levántame. Ten misericordia de mí, Señor. Pero ¿cuál es el compromiso que yo tengo con Dios? Qué silencio, Señor. Tranquilo que ya dentro de poco termino. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con Dios? Te estoy hablando de tiempo, te estoy hablando de inversión. Te estoy hablando de negarte a ti mismo. Aquellos le dijeron: déjame que me despida o que entierre a mi padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú preocúpate por predicar el evangelio del reino.
Una vez se le acercó un joven rico a Jesús, ¿se acuerdan? Y le dijo, yo quiero ser tu discípulo. Porque a la hora del té todo el mundo quiere ser discípulo, ¿verdad? Y él se presentó, yo quiero ser tu discípulo. ¿Y qué le dijo Jesús? Primero cumple los mandamientos. Y vaya sorpresa que este muchacho le dice, eso lo he hecho desde pequeño. Dijo Jesús, uy, caballero, eso está bien. Vean todos, véanlo. Cumple los mandamientos. Bueno, entonces, si ya cumpliste los mandamientos, que es más grande, te voy a pedir una cosa más sencilla. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y me sigues. Señor, cuando hagas la próximo llamado yo paso, ahorita no. A mí me llama la atención que cumplía los mandamientos, pero no quería soltar su dinero. Hay cosas en nuestra vida que se anteponen a la voluntad de Dios y son más importantes para Dios, así tú digas que no. Porque con las acciones y cuando te toca tomar decisiones, eso es lo que prima por encima de Dios. Esteban tenía unas características. Uno, tenía la presencia de Dios, era varón lleno del Espíritu Santo. Dos, su compromiso estaba basado en un fundamento bíblico. Si usted lee Hechos del capítulo 7, del 2 al 38, él comienza a hablar de Abraham y de toda la genealogía, todo el recorrido. Él sabía en quién había creído, quién lo había llamado y nadie lo iba a mover de ese fundamento. ¿Sabes? Uno de los grandes problemas de los siervos de Dios hoy es que no tienen un fundamento firme. O el fundamento que han aprendido es fundamento de doctrinas de hombre y no realmente de la palabra de Dios. Muchos se han vuelto hoy, como dice mi pastor, y como dice el apóstol, y como dice el profeta, pero no saben nada de lo que dice la Biblia. A mí no me interesa lo que dice el apóstol, a mí me interesa si lo que dice está basado en la palabra, entonces sí me interesa. Amén. Así que si usted era de los que decía, como dice el pastor Elías en los devocionales, no, como dice la palabra de Dios. Tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Mire, Esteban estaba incluso dispuesto a morir por sus convicciones. Esteban había creído en Jesús y sabía que iba a dar la vida por Cristo. La pregunta es, ¿estaremos dispuestos nosotros a lo mismo hoy? Un siervo debe aprender a diferenciar las cosas que valen la pena y si vale la pena llegar hasta la muerte. ¿Moriríamos por Cristo? Si te dijeran hoy en tu trabajo, te vamos a despedir, pero vas a permanecer si decides no hablar más de Cristo, no se toque ese nombre en la empresa, ¿qué harías? Perfecto. Pues nadie va a cambiar mi convicción de que soy cristiano, solamente tengo que cerrar la boca. ¿Lo harías? ¿Estarías dispuesto a ir al horno de fuego por Cristo? ¿Estarías dispuesto a ir a un foso de leones por Cristo? No es que aquí todo es neutro, así que si eres profesor y vas a hablar de Cristo, te votamos. No vas a hablar de Cristo. ¿Qué vas a hacer tú? Hay esta oportunidad, pero no es para un cristiano. ¿Qué vas a hacer? Son las cosas que tenemos que comenzar a pensar. ¿Cuál es nuestro nivel de compromiso con Dios? Ahora, obviamente, si yo me comprometo con Dios, me comprometo con la obra del Señor. Amén. Si yo quiero ser usado por Dios, tengo que comprometerme con el Señor, con lo que Él quiere que yo haga y comprometerme con su obra que ha puesto aquí en la tierra. Pero ¿cuál es el nivel de compromiso que nosotros tenemos con Dios y con su obra? Comenzando como que un domingo sí, un domingo no. Por ahí decían que aquí había pico y placa.
cédulas terminadas en 7 no vienen este domingo, sino el otro. ¿Será ese el compromiso que Dios quiere? Pastor, es que hoy me toca lavar un ropero, pastor. 15 días sin lavar, pastor. Es más, me trajeron una lavadora nuevecita, pastor. Pero yo pongo el Facebook, pastor, y lo pongo ahí en el televisor. Mientras voy lavando, voy escuchando. Compromiso. Hermanos, vamos a evangelizar el sábado a las 3 de la tarde. ¿Cuántos van? 7, 8. Y en la iglesia vienen 200. No, porque es que ese es el día de mi familia, ese es el día de esto, este es el día de lo otro. ¿Y dónde está el día del Señor? Esteban mantuvo los ojos en Jesús y nunca perdió su perspectiva. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire, el compromiso comienza en el corazón. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Si tu corazón es de Él, tu compromiso va a ser eterno con Él. Amén. Esto es como la persona que decide entregarle el anillo de compromiso a la novia para casarse. Eso significa, cuando usted, realmente el verdadero significado es que cuando usted está dando ese anillo, el compromiso significaba de que ya no había vuelta atrás. Pero hoy en día ya no hay palabra. Hoy en día, si no funcionó, chao pescado. El anillo va a terminar allá a la compraventa. Y para la próxima le lleva la factura para que la saque. Una de las cosas que la iglesia de Dios ha perdido es credibilidad. Porque hablamos mucho y hacemos poco. Si tú no te comprometes con Dios desde tu corazón, entonces vas a hablar mucho y vas a hacer poco. El compromiso es un acto de fe. Cuando crees y confías, entonces te comprometes. Ay, no quiero tocar puntos sensibles, pero es que me pica la lengua. ¿Por qué a veces no vamos un domingo a la iglesia? Porque se me presenta un trabajo o una oportunidad mejor. Ve, yo te pregunto, ¿tú dependes de quién? A mí hay gente que me dice, pastor, es que yo no cierro los domingos porque es el día que más vendo. Bien, sigue dependiendo de lo que vendes. Te aseguro que si dependes de Dios, el lunes venderías el doble de lo que un domingo podrías vender. Cuando tú entiendes ese compromiso, fidelidad a Dios, yo tengo que estar allí, ese es mi momento, ese es mi espacio, no lo puedo cambiar por nada de este mundo. Nada es más importante que esas 2 horas en la presencia de Dios. Es que yo busco a Dios en todo lugar, sí, pero es que es el momento donde el pueblo de Dios se reúne. Es mi compromiso con el Señor, con su obra, de estar allí por encima de cualquier circunstancia. Hay que pagar un precio. Yo no estoy aquí por linda cara o porque el pastor es mono, quién sabe qué. Yo nací en un hogar cristiano, cuidamos la iglesia durante un tiempo. A la edad de 11, 9 años me tocaba abrir la iglesia a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana cuando venían a la oración. Me tocaba brillar los pisos con la mano. Yo sé lo que es limpiar un baño sucio de alguien que tiene problemas estomacales. Hay que pagar un precio. Yo sé lo que es acostarse con un vaso de jugo o de aguapanela. Yo sé lo que es mirar, ir caminando y tener la cabeza baja, no por estar triste, sino por ir pateando la basura a ver qué billete el Señor me manda. Señor, manda algo, Padre, manda algo, Señor, manda algo. Hay que pagar un precio. Yo sé lo que es ser pastor y montarte por la puerta trasera del bus porque no tienes dinero para pagar.
trabajar, estudiar, pedalear sin tomar agua, cuesta. Y por eso no es que Dios no me ame, cuesta. Porque Jesús dice, si me amas, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sufrir? ¿Qué pasa si te quito esto? ¿Qué pasa si te quito lo otro? ¿Qué pasa si me vas a seguir todavía? ¿O me vas a estar juzgando? ¿O me vas a cuestionar? ¿O vas a guardar silencio? Y vas a aceptar mi voluntad. Si me vas a cuestionar, estás poniendo tu mano en el arado y estás mirando atrás. No eres apto para el reino, lo siento mucho, te falta mucho. Siguiente. Pero si estás dispuesto a pagar el precio, si estás dispuesto a que te echen de tu casa por causa de Cristo, si estás dispuesto a quedarte sin trabajo, todo un año sin trabajo, dependiendo de la absoluta misericordia de Dios, si estás dispuesto a decirle, Señor, estoy contigo para lo que sea, sin importar el precio, entonces eres digno del reino de Dios. Eres digno de llevar la palabra de Dios. Los primeros cristianos predicaron la palabra con ahínco en medio de las dificultades y en medio de la persecución. A los primeros cristianos los echaban en fosos con leones, pero allí decían, muero por Cristo. Ahí no se aparecía el Señor y los salvaba. Morían, sí, pero morían por Cristo. Hoy en día hay muchos misioneros que están en África, que están por allá en la China, que los matan por causa del evangelio. Hoy estamos disfrutando, nos rascamos la barriga y no valoramos la palabra de Dios. Porque nos da lo mismo, porque no tenemos compromiso, porque queremos que Dios haga, pero no queremos compromiso con Dios. Señor, hazme esto, pero no te metas conmigo, yo decido en mi casa. No eres obrero aprobado. No esperes que Dios te utilice cuando no te comprometes con el Señor. Porque Dios no desperdicia su unción con gente que no esté dispuesta a pagar el precio. Hay gente que hoy en día habla de estos grandes predicadores. Yo le doy gracias a Dios por su vida. Hay gente que hoy en día habla de Cas Luna. Quizás en algún momento le ha pasado algo, no sé. Pero usted conoce el testimonio. ¿Sabe de dónde? En un cuartico pequeño oraba allí él solo con un mero colchón y decía, Señor, enséñame la palabra. Estaba dispuesto a pagar el precio. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio por Cristo y para que Dios nos use? Esa es la palabra que yo hoy tengo que pensar y meditar en eso. Eso se llama sacrificio. El compromiso requiere sacrificio, requiere tiempo. Necesitas tiempo para servir a Dios. Y a veces tienes que dejar a tu familia a un lado por causa de Cristo. El mismo Jesús lo dijo. Yo vine a traer enemistad. ¿O no lo dice la Biblia? Pastor, ¿y entonces dónde queda que la familia es primero? Sí. Primero es Dios y después viene tu familia. Pero ¿hasta qué punto te comprometes con Dios? Y es más importante tu familia. El sacrificio requiere dinero. Ay, ya el pastor va a hablar de eso. Sí, porque hay gente dura. Solo les tocan el codo y mueven el pie. Ay, qué problema con el diezmo. Qué problema con la ofrenda. Mire, cuando a mí alguien me cuestiona el diezmo y la ofrenda es porque es duro y no le gusta dar. Es como el que dice, ay pastor, pero una copita de vino no hace nada. Es porque eres un borrachón y te gusta el vino. ¿Ya? ¿Para qué me vas a preguntar? ¿Tomar vino es malo? Emborráchate. ¿Sí o no? Igual también, ay, que tengo que dar el diezmo, que tengo. Mire, el apóstol Pablo dice, cada uno como propuso en su corazón. Si yo tengo un corazón renovado, yo voy a dar para la obra del Señor. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que traiga para levantar el tabernáculo. ¿Y qué hizo el pueblo? Oye, tremendo. ¿Ah? Moisés tuvo que decirle, ya no traigas más, mijo. No es que traigo eso, echa eso para tu casa otra vez.
Pero qué tristeza que hoy hay que hacer tremendos sermones para mover el corazón de la gente, para que den un peso para la obra de Dios. Y de este lado, Señor, bendíceme, bendíceme, Padre, bendíceme. Ay, compromiso con la obra del Señor. ¿Acaso Dios no te bendice todos los días? ¿Acaso Dios no te está prosperando todo el tiempo? Entonces, ¿por qué te duele dar para la obra de Dios? ¿Por qué te duele dar para tu hermano? Requiere sacrificio. Si ves a tu hermano, dice Santiago, si ves a tu hermano con un vestido que ya el vel rosita ni le sirve, que ya el tinte se le nota, oye, saca y Dios te inquieta. Estás comprometido con Dios y con su obra, ama a tu hermano. Entonces no hable de tu hermano, ay, pobrecito, cada vez que levanta los brazos, se le ve ese roto. Cada vez que se arrodilla, los zapatos, los deditos se asoman por atrás. Ves al armario y toma de lo que Dios te ha dado y dáselo a tu hermano. Pero toma ¿qué? Lo mejor. Comienzas a mirar, esta me costó 200, esta me costó 300, a este fue en Tierra Santa, este se va. Ajá, está bueno la cosa. Porque no le das ese vestido de diseñador que te lo colocaste una sola vez y lo quieres enmarcar. Dile, Señor, me desprendo, Padre. Cógelo antes que me arrepienta. Eso es bendición. Eso es compromiso, porque requiere sacrificio. Negarse a sí mismo, organizar las prioridades. Pero hay un problema cuando ese compromiso no está y comienza a desaparecer. Y comienzo a terminar con esto. En Lucas, en el capítulo 22, del versículo 54 al 60, vamos a notar en la vida de alguien que dijo, yo voy contigo hasta la muerte, pero que su compromiso se vio en problemas después que Jesús murió. Ese fue Pedro. Ese fue Pedro. Lucas 22. Hay algo que pasa cuando nuestro compromiso desaparece. Seguimos una progresión. Es algo progresivo. 3 cosas que les pasó a Pedro y es algo que lo podemos comparar a nuestra vida diaria, que puede sucedernos cuando está decayendo en nosotros el compromiso. Es importante que usted se analice en qué punto de estos 3 puntos usted está para que se dé cuenta si usted está apartándose o no apartándose de Dios y cuál ha sido realmente su compromiso con el Señor. ¿Qué dice el versículo 54? Entonces lo arrestaron. ¿Arrestaron a quién? A Jesús, ¿sí? Y lo llevaron ¿a dónde? A la casa del sumo sacerdote. ¿Y qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Pedro? Primer punto, lejanía. El primer punto en el que cayó Pedro fue seguir a Cristo de una manera distante. Yo voy, pero no me comprometo. Hay gente que toma esa actitud. Pastor, yo vengo aquí a la iglesia, pero este va a ser mi tiempo con Dios. La verdad es que por unos 3, 5 años no me voy a comprometer con Dios. Pedro siguió a Jesús desde lejos. Ahora, él no lo perdía de vista, pero estaba desde lejos. ¿Por qué no estaba ahí con Cristo? Porque tenía miedo. Ya su compromiso se tornaba algo que no era tan firme como cuando estaba con Jesús antes de que Jesús fuera apresado. Ahora, esto no era lo que Jesús tenía planeado para ellos. Jesús les dijo en algún momento, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Pero si quieres perder la vida por mi causa, entonces la vas a ganar. Eso le dijo Jesús en Mateo capítulo 16 del 24 al 26. Pero Pedro se había olvidado de ese compromiso y ahorita, a pesar de que veía a Jesús, lo seguía distante. Estas son las personas que no se quieren comprometer o que dicen yo voy pero de lejitos. Señor, heme aquí, envíalo a él.
Pastor, yo le colaboro con ir los domingos a la iglesia, no me pida más nada. Gente que sigue a Cristo de lejos. Segundo, verso 55. Verso 55 dice: los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. ¿Y quién se sumó al grupo? ¿Con quién estaba sentado Pedro? ¿Seguidores de Cristo? Totalmente lo contrario. Ojo, ya no sigo a Dios, a Jesús distante, de lejos. Ahora me mezclo entre los apáticos y los que no aman a Dios. Mire cómo va cayendo Pedro progresivamente. No solo negó a Cristo, sino que lo seguía de lejos y ahora se sentaba en medio de un grupo que ni siquiera hablaban de la palabra de Dios, que ni siquiera hablaban de los temas de Dios. Y si hablaban de temas de Dios era para ver quién le pegó primero o cómo lo podían crucificar. Pedro se mezcló entre el grupo de los apáticos, entre el grupo de los que no estaban comprometidos, entre el grupo de los que no querían seguir a Cristo. ¿En qué grupo estás tú? ¿De quiénes te estás rodeando? Y tercero, el verso 60. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. ¿Qué hizo Pedro? Primero, estuvo distante. Un culto sí, un culto no, un culto sí, un culto no, un culto sí, después de un mes, un culto no, y así. Se mezcló con los que no seguían a Cristo. Y tercero, terminó negando a Cristo. ¿Vas a llegar a ese punto? ¿En qué punto te encuentras hoy? Si estás en el primero, estás a tiempo. No sigas a Jesús de lejos, comprométete con Cristo. Porque Él ya se comprometió con Cristo. Él ya se comprometió contigo. ¿Tú sabías eso? Tanto que dio su vida por ti y por mí. Comprométete con Él y procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse.